Acertadamente, hermanos, estamos prácticamente, hermanos, ya a, ¿qué será? Casi 24 horas, hermanos, de poder celebrar esta hermosa fiesta, hermanos, a nuestro Dios. Y, hermanos, es algo muy bonito, hermanos, muy especial, porque creemos, hermanos, que cada fiesta tiene sus elementos, hermanos, que la hacen muy especial. Pero la fiesta, hermanos, de la Pascua, lo particular, hermanos, que tiene, es que entendemos, hermanos, que esta solemnidad fue, hermanos, indudablemente, hermanos, la que cambió la historia, hermanos, de toda la humanidad. Hay un antes, hermanos, y un después, hermanos, donde se mostró el gran amor, hermanos, de nuestro Dios, para, hermanos, no solamente unos cuantos, sino, hermanos, para todo el mundo. Y en estas enseñanzas, hermanos, dentro de la fiesta de la Pascua, hermanos, que existen, entendemos, hermanos, que hay varios elementos, hermanos, de esta fiesta muy importantes. Y Jesucristo, hermanos, Jesucristo celebra, hermanos, esta fiesta. Lo vimos la semana pasada. Hablamos, hermanos, de la Pascua cristiana. Y nos dimos cuenta, hermanos, que Jesucristo implementa ciertos elementos, hermanos. Pasa de algo netamente, hermanos, físico, algo mucho más espiritual, mucho más profundo, hermanos. Pero Jesús marca, hermanos, hay algo que Jesús le imprime, hermanos, a esta fiesta, que como iglesia de Dios, hermanos, nos va a dejar a nosotros una gran enseñanza. Y es precisamente, mis amados hermanos, de lo que habla el punto de fe, hermanos, número 14, hermanos, de la iglesia. Hermanos, que vamos a hacer en estos momentos. Anoche estábamos el 15, nos brincamos este. ¿Cómo dice, hermano? ¿Cómo dice, por favor, momento? Nos apoyas con el punto de fe número 14, hermanos. Creemos que la ordenanza del lavado de pies fue enseñanza por Jesús, por ejemplo, por cada uno de nosotros, para practicar la humanidad. Esta enseñanza será practicada en contexto en la Pascua del Señor. Gracias, te quiero de bendiga. Y vamos a ver, mis amados hermanos, del lavatorio de los pies, mis amados hermanos, que es tan importante. Veo, hermanos, veo que hay varios hermanos que no están aquí adentro. Y ojalá, mis hermanos, si hermanos pudiera salir, hermanos, a llamarlos, no sé dónde estén. Hermanos, creo que unos, seguramente estoy pensando que están en el comedor, hermanos. ¿Por qué? Porque yo sé, hermanos, que hay pendientes de la fiesta de la Pascua. Pero dice, mis amados hermanos, Jesucristo, según Lucas capítulo 10, versículo 38 en adelante, dice Jesús que había, hermanos, dos mujeres, una llamada María y otra llamada Marta, ¿no, hermanos? Y, hermanos, dice que cuando Jesucristo estaba predicando la palabra de Dios, que es la parte más importante, hermanos, dice, hermanos, que Marta se puso a hacer, ¿qué, hermanos? Quehaceres. Y María, hermanos, dejó los quehaceres para sentarse a escuchar, ¿qué, hermanos? La palabra de Dios. Y Marta pensó que estaba haciendo algo bueno, hermanos, ¿verdad? Y Jesucristo la reprende, ¿se acuerdan, hermanos? Y Jesús le dice, Marta, Marta, en los muchos quehaceres te afanas, pero tu hermana María escogió la mejor parte, la cual no le será quitada ni en este siglo, ni en el venidero, hermanos. De verdad, ojalá, hermanos, que pudiéramos entender que sí hay cosas, hermanos, que hacer, pero lo más importante, hermanos, es escuchar la palabra, hermanos, de nuestro Dios, hermanos. Y yo, hermanos, que tratamos sobre este tema, hermanos, de la importancia, hermanos, de los cultos a nuestro Dios, hermanos, porque veo que muchos tienen cosas que hacer, hermanos, yo lo sé. Pero dice Salomón que todo tiene su tiempo, hermanos, debajo, hermanos, del sol, hermanos. Y se tiene, hermanos, que respetar, hermanos, todo esto, porque, hermanos, hay prioridades, hermanos, y todo tiene tiempo. Bien, entonces, mis amados hermanos, vamos a entrar, hermanos, de lleno, hermanos, a este evento que nos lo narra, hermanos, el Evangelio de Juan en su capítulo, hermanos, número 13. Juan, hermanos, capítulo número 13, nos va a hablar, hermanos, de lo que, hermanos, abordamos en esta noche. Dice, hermanos, Juan, capítulo 13, versículo número 1, hermanos. Ya dijimos, hermanos, que Jesucristo, cuando manda a sus discípulos a celebrar la fiesta, hermanos, dice que le prepararon la fiesta de la Pascua de las 2 tardes. Acabada la cena, hermanos, Jesucristo toma, hermanos, el pan, toma el fruto de la vida, hermanos, y si tú y yo le conocemos como la cena mística, hermanos, o esta Pascua cristiana. Y después, hermanos, de que Jesús hace esto, dice versículo, vamos a hacer esta narración. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo que Jesús, que su hora había venido, para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, amólos hasta el fin. Y la cena acabada,
como el diablo ya había metido en el corazón de Judas, hijo de Simón Iscariote, que le entregase. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, levántase de la cena, quítese su ropa y tomando una toalla, ciñóse, hermanos. Aquí mi hermano nos dice claramente, Jesús toma la Pascua, establece, hermanos, los emblemas, y una vez, hermanos, que termina, hermanos, de establecer esta Pascua cristiana, hermanos, Jesucristo, hermanos, echa mano de una costumbre, hermanos, que, hermanos, siempre había existido, hermanos, en el Medio Oriente. Recordemos, hermanos, que desde el tiempo, hermanos, del patriarca Abraham, vamos a ver, hermanos, que una costumbre de hospitalidad es que cuando llegaba un viajero de camino, hermanos, lo que se hacía era ofrecerle, hermanos, agua. ¿Para qué, hermanos? Para que pudiese, hermanos, lavarse sus pies. Y no solamente, hermanos, tenía que ver con una cuestión higiénica, hermanos. También, hermanos, tenía que ver, hermanos, con el hecho de como venía cansado caminando, el lavarse los pies que permitía, hermanos. Exactamente, que sus piecitos, hermanos, descansaran. Nunca han hecho esto, hermanos, llegar a su casa bien cansados, poner a cantar tantita agüita y meter los besitos y... ¿sí o no? Y hasta se desinflaman, hermanos. Por eso, hermanos, era una costumbre muy de Oriente, hermanos, sobre todo porque en Oriente es una zona muy desértica, ¿no, hermanos? Las caminatas son lejanas, el clima es extremo, hermanos, los lugares, hermanos, son complicados. Entonces la gente, hermanos, con sandalias llegaba muy cansada y era lo que se acostumbraba, hermanos, era algo muy común. De hecho, hermanos, encontramos con Jesucristo que hubo una mujer, hermanos, que lavó los pies al maestro, ¿no, hermanos? Lo curioso es que esta mujer no ocupó agua. ¿Se acuerdan que ocupó? Bueno, hubo dos eventos, ¿verdad? Uno utilizó el aceite, ¿qué, hermanos? Muy caro, ¿no? Que Judas, que era bien buena gente, ¿no, hermanos? Que trabajaba para el Teletón, le dijo, es que eso se hubiera podido vender y darla a los pobres, ¿sí o no? Sobre sus pies, para ungirlo. Y la otra mujer, hermanos, dice que con sus lágrimas, hermanos, y con sus cabellos, la secaba, hermanos. Y cuando, hermanos, aquel hombre le dice, si supiera Jesús esta mujer que le está secando con sus cabellos, sus pies, supiera qué clase de mujer es, lo pensó el hombre, no, hermanos, no lo permitiría. ¿Y qué hizo Jesús? Esta mujer actuó mejor que qué, hermanos, que tú, porque yo entré a tu casa y qué, ni siquiera me ofreciste agua para lavar mis pies, hermanos. Era una costumbre, hermanos. Entonces, hermanos, Jesús toma esta costumbre dentro, hermanos, de esta fiesta, porque recordemos, hermanos, que Jesucristo, hermanos, quería dar, hermanos, las mayores número de enseñanzas que pudiera antes de qué, hermanos, antes de irse. Ese era su último, ¿qué, hermanos? Día, hermanos. Prometos. Y hermanos, era su último día, no teníamos poco tiempo para poder enseñarles algo. Y Jesús nos quería enseñar, hermanos, algo a la iglesia, que a la iglesia le hace falta, hermanos, y mucho. Humildad. Humildad, hermanos. Si algo, hermanos, carece el pueblo de Dios, hermanos, es de la humildad, hermanos. De hecho, la vez pasada dimos el tema del producto terminado, ¿no, hermanos? Decía mi hermano, cuando les dimos producto terminado, hermanos, si queremos juzgar a los demás o no, porque nos sentimos mejores que los demás. ¿Ese problema, hermanos, había con los discípulos de Cristo, hermanos? Sí, hermanos. En ellos, hermanos, había, hermanos, mucho ego. Se sentían, hermanos, como que no, como que las podían, y los hermanos decían, a tal punto, hermanos, que en una ocasión, dice, hermanos, que iban caminando los discípulos, y entre ellos preguntándose, oye, ¿qué hay que trabajar con Jesucristo? ¿Qué hay que hacer? ¿En qué les servimos? ¿Iban discutiendo sobre eso, hermanos? ¿Cómo ayudar a los pobres y eso? No. Dice que entre ellos iban discutiendo quién de ellos, ¿qué, hermanos? Sería el principal de los discípulos, hermanos. Y vemos que Jesucristo los detiene y les dice, a ver, espérenme. Creo que ustedes, llevo 3 años y medio con ustedes y no han entendido, ¿qué, hermanos? Absolutamente nada. Y Jesús le dice, el que quiera ser el mayor, tiene que ser, ¿qué, hermanos? El menor de todos. Y mis amados hermanos, quiero, hermanos, abarcar con lo que mis hermanos compartieron en la mañana. Este mensaje, ¿para quién es? Para que no se lo apliques a qué, hermanos? A otro. Porque así somos, ¿no, hermanos? ¿Ya escuchó, hermano? ¿Ya oyó, hermana? No, ¿es para quién?
Para mí, porque yo quiero ser mejor. Lo acabamos de cantar, ¿no, hermanos? Voy a empezar a pedir por mí, porque sea que. ¿Estamos bien, hermanos? Todo este mensaje para quién, hermanos? Para mí, ¿quién quiere ser humilde? Para que no voltee ni a la izquierda, ni a la derecha, ni al frente, ni atrás, mi amado hermano. Esta es palabra de Dios para mí. Si tú la quieres, mi amado hermano, bien, tómala. Pero hoy el mensaje, hermanos, es para mí. ¿Estamos bien, hermanos? Porque todos necesitamos, hermanos, aprender de esto. Entonces, mis hermanos, era lo complicado que tenía Jesucristo. Entonces, hermanos, Jesús lleva a cabo este acto, hermanos, que es bastante claro. Dice, hermanos, se ciñe una toalla, luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a limpiarlos con la toalla con que estaba ceñido. Aquí vamos a ver una cosa. Dice que comenzó a lavar los pies a los discípulos. ¿A cuántos discípulos les había lavado ya los pies, hermanos? No lo dice. Pero sí entendemos que, ¿qué, hermanos? Que mínimo a uno, ¿qué, hermanos? Si no, mínimo a uno ya se los había, ¿qué, hermanos? Lavado. ¿No se te hace curioso? Y te voy a decir por qué se hace curioso, hermanos. Porque muchos criticamos a Pedro, ¿no, hermanos? Nos lo vamos al pescuezo a Pedro y no lo soltamos. Es que Pedro era bien arrebatado. Es que Pedro esto, es que Pedro cortó orejas. Es que Pedro lo negó. Y es que Pedro, pero Pedro, hermanos, era un hombre de un corazón muy noble, hermanos. Se comprometía con la causa, ¿no, hermanos? ¿A quién lavado los vestidos a Jesús antes de a Pedro? No lo sé, pero no puso peros. Es el maestro, es el raboní, es el rabío, ¿no, hermanos? Es el Hijo de Dios. Y se ciñe la toalla para lavar los pies. ¿A quién se lo lavó? No sé, pero ya se lo había lavado y hasta se acomodó. Adelante, Señor. Pero lávale bien, ¿sí, hermanos? No protestan. El único que protesta, ¿quién es, hermanos? Es Pedro. Vamos a hablar bien de Pedro, ¿no, hermanos? Pedro tenía cosas buenas. Cuando, hermanos, Jesucristo se presenta ante Juan en el río Jordán, Juan el Bautista, y le dice, bautízame, Juan, que entiende que es menor que Jesús, le dice, Señor, no, porque menester es que yo sea bautizado, ¿qué, hermanos? De ti, porque tú eres el Hijo de Dios, no yo a ti. Y Jesús le dice, deja porque es necesario que se cumpla esto así como es. Y Juan, pues lo acepta, ¿no, hermanos? Pero lo primero que hace es decir no. Y aquí, mis amados hermanos, estos no dicen que no, se los empieza a lavar. Y en el versículo 6 dice, entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dice, Señor, ¿tú me lavas los pies? Pedro está incrédulo, ¿no, hermanos? Pedro dice, no, ¿por qué? Porque, hermanos, en un servicio doméstico, del ofrecer, hermanos, de lavarle los pies, ¿quién se los lava a quién, hermanos? El siervo a su Señor. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? El siervo al Señor. Es un servicio del menor hacia, ¿qué, hermanos? El mayor. Por eso Jesucristo dice, no, espérame, a ver. En este contexto, tú eres el Señor, yo soy, ¿qué, hermanos? El siervo. Entonces, no es lógico, no es apropiado, no es correcto que tú me los laves porque tú no eres mi siervo, yo soy tu siervo. Entonces, hermanos, aquí entendemos que Pedro, hermanos, reconoce, hermanos, la posición que él tenía, ¿o no, hermanos? ¿Qué mostró aquí el apóstol Pedro? Humildad, hermanos, ¿verdad? Pedro, hermanos, muestra humildad. Pedro, hermanos, se ubica, hermanos, en el papel que a él le corresponde y lo entiende perfectamente. Respondió Jesús y díjole, lo que hago tú no entiendes ahora, mas lo entenderás después. ¿Y qué creen que Pedro se quedó conforme, hermanos? Y digo, ok, no lo entiendo, pero pues adelante. No, hermanos, Pedro insiste. Dícele Pedro, ¿no me lavarás los pies? Jamás. Otra vez, hermanos. Dice Pedro, no sé si lo entiendo o no lo entiendo, lo voy a entender. El hecho es que no voy a permitir que tú me laves los pies porque tú eres el Hijo de Dios. Y yo soy un hombre pecador y no merezco que tú lo hagas. ¿Cómo le hace Jesús para convencerlo, hermanas? Porque Pedro se puso de necio, ¿no, hermanas? ¿Habrá necios en la iglesia? ¿Para bien?
y para mal, ¿verdad, hermanos? Hay necios buenos, ¿sí o no, hermanos? No, digo, y habemos necios, ¿qué, hermanos? De los otros, que, ¿cómo somos, ¿sí o no, hermano? Pues tu hermano, tu hermana, nomás no hallamos cómo, ¿no, hermanos? Porque son duros de roer, o necios. Sí, hermanos, ya vemos de los necios, necios en el buen sentido de que nos aferramos a lo que es correcto, ¿me explico, hermanos? Y entonces, mis hermanos, dice aquí, versículo 10, dícele Jesús, perdón, dice versículo número 8, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Y ahí el apóstol Pedro dobló, ¿qué, hermanos? Dobló las manitas. Dijo Pedro, ok, dijo Pedro, por ahí hubieras empezado, ¿no, hermanos? Dice el apóstol Pedro, si requisito es para que todo lo que tú nos has prometido, yo pueda participar de ello, dice Pedro, sin problema, versículo 9, dícele Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, mas aún las manos. ¿Qué quería Pedro, hermanos? Dijo, Señor, con confianza, ¿no, hermanos? Pues sí. Sí, porque dijo el apóstol Pedro, si lavándome los pies me tengo parte en el reino de los cielos, ¿qué? Pues una vez me aseguro, ¿no, hermanos? Y entrale con todo, Señor, cabellos, vasos, lo que quieras, con tal de que entre, ¿qué, hermanos? Al reino de los cielos. Versículo, hermanos, número 10. Dícele Jesús, el que está lavado no necesita sino que le lave los pies, mas está todo, ¿qué, hermanos? Limpio. Y entonces, hermanos, Jesucristo le dice, es que esto es algo simbólico, Pedro, no te lo tomes, ¿qué, hermanos? Tan literal, tranquilo, Pedro, no te me dejes llevar, tú estás limpio, ¿no? Tú ya has sido limpiado. ¿Por qué, hermanos, por qué Pedro ya era limpio? Exacto, lo vimos en la mañana, ya se había arrepentido, ¿no, hermanos? Ya había creído, se había arrepentido, se había convertido, había transformado su vida, ya habíamos nacido de nuevo en las aguas, como le dijo Jesús a Nicodemo, estaba en una transformación de vida, y entonces, hermanos, Jesús le dice, tú ya estás, ¿qué, hermanos? Limpio. Y el que está limpio solamente necesita, ¿qué, hermanos? Que le lave los pies. Pregunto a los que vamos a participar de la Pascua, hermanos, ¿nada más con los pies la armamos o necesitamos más? Porque dice que el que está limpio, nada más los pies. Entonces el que no está limpio, ¿qué, hermanos? Bueno, pues que lo bañen, porque sí, hermanos, porque es lo que Jesús está diciendo, hermanos. Jesús está diciendo, por eso, hermanos, para llegar a la fiesta de la Pascua, ¿cómo tenemos que llegar, hermanos? Limpios. Limpios, hermanos, en un sentido espiritualmente hablando, ¿no, hermanos? Espíritu, alma y cuerpo, hermanos, irreprensibles delante del Señor, como dijéramos el apóstol Pablo. ¿Para qué? Para que lleguemos al momento, hermanos, del acto oratorio de los pies, lleguemos limpios, hermanos, y solo nos partimos de este acto y no necesitemos de más, porque había un problema. Eran 12 discípulos. ¿Cuántos estaban limpios? 11. Dice el texto. Y vosotros limpios estáis. Y aquí Jesús lanzó una indirecta, bien directa, hermanos. Y al que le tocó, hermanos. Sí. Dice Jesús, estáis limpios, aunque no todos. Hasta con acento Jesús lo dice, ¿no, hermanos? Y ahora uno dijo, Bray, te hablan Judas, ¿no? Pues sí, hermanos, Jesús me lo está dando, hermanos. ¿Por qué, hermanos? Porque Judas no estaba limpio. Judas, hermanos, ¿realmente se habrá arrepentido? No, no se arrepintió, hermanos, no, con cuidado, no, nunca se arrepintió. Porque cuando dice Judas, Señor, que se venda ese ungüento y se le dé a los pobres, ¿no? Digo, el director del Teletón, en ese momento, hermanos, Juan, que es el escritor, nos aclara. Y Juan dice, porque Judas era ladrón y él tomaba, ¿qué, hermanos? De la bolsa. Entonces, ¿qué nos dijo, hermanos, Judas? Perdón, Juan, que Judas no dejó de, ¿qué, hermanos? De ser pecador. Era ladrón, conoce a Jesús y, ¿qué, hermanos? Y siguió, hermanos, igual. Nunca hubo una conversión de hermanos de parte de Judas, hermanos.
Ah, cuando dice al final que se arrepiente. O sea, usted dijo, él se arrepintió. Yo dije, sí. Usted dice, no, él nunca se arrepintió. Por eso digo, ¿a qué se refiere? ¿De sus formas de vida de ladrón o de haber venido al maestro? Yo digo que de haber venido al maestro sí se arrepintió. Gracias, hermano Edgar. Sí, yo estoy hablando, hermanos, de una conversión. Conoce a Jesús y Pedro se arrepiente de sus pecados, Juan se arrepiente, Jacobo se arrepiente, Tomás se arrepiente, ¿no, hermanos? Y son discípulos de Cristo. Judas conoce a Jesús y ¿qué, hermanos? Y no se arrepiente, sigue siendo ladrón. De lo que usted me habla, hermano Edgar, es de cuando llama, me entrega a Jesucristo y todo eso, se arrepiente, pero no porque diga, actué mal, perdóname, Señor, sino fue como de lo que me va a venir, ¿no, hermanos? Lo que me va a pasar por miedo, ¿no, hermanos? De lo que había hecho con el Hijo de Dios, hermanos, sí. Pero eso lo hablamos en otro, ¿qué, hermanos? Momento y otra circunstancia. Pero un arrepentimiento para conversión, hermanos, Judas no lo tuvo, hermanos. Y lo aclara precisamente, hermanos, Juan, hermanos, en ese escrito. Por eso Jesús dice, están limpios, aunque no, ¿qué, hermanos? Todos. Entonces, hermanos, para llegar, hermanos, al lavatorio de los pies, ¿cómo tenemos que llegar? Limpios, hermanos. ¿Y cómo es limpios, hermanos? De buenos pensamientos y de buenas emociones. Lo sé, mis hermanos, sin andar diciendo malas palabras, malos pensamientos, pecados, andar murmurando, juzgando, criticando, chismeando, acusando, no, hermanos, hablando cosas que no. ¿Me explico, hermanos? Todo esto, hermanos, de lo cual a veces nos llenamos ira, etcétera, hermanos, banqueteos, envidia, celos. Nada de eso, hermanos. Tenemos que vernos limpios delante, hermanos, del Señor para hacerlo de manera correcta. Versículo 11. Porque sabía quién le había de entregar. Por eso dijo, ¿no estáis limpios? Todos. ¿Habrá Judas en la iglesia, hermanos, esos que te entregan? ¿Que entregan a los hermanos? Bueno, seguimos, hermanos, porque no es el tema, ¿va? Seguimos, hermanos, en esta parte. Los 11. Así que después que les hubo lavado los pies, tomando sus ropas, volviéndose a sentar a la mesa, díjoles, ¿sabéis lo que os he hecho? Y, hermanos, ¿ellos sabían lo que había pasado, hermanos? ¿Lo entendían? O sea, sabían que le daban los pies. ¿Pero entendían, hermanos? Pues nos lavaste los pies, ¿no? Eso fue lo que pasó. Sí, Jesucristo dice sí, pero ¿por qué lo hice? ¿Por qué me ceñí? ¿Por qué me bajé? ¿Por qué lo hice? Usted me dice, Señor y Maestro. Entonces, ¿por qué el Maestro va y hace eso con sus siervos? Así es, hermana, correcto. Sí, hermana, ahorita vamos a levantar, sí, hermana. Yo estoy diciendo la pregunta que le hice a los discípulos, hermanos. Y que, hermanos, y si ellos sabían. Nosotros, me dice hermana Lubia, nosotros qué, hermanos, nosotros sí sabemos o no. Pero en ese momento ellos qué, hermanos, no. Por eso Jesucristo le dijo, lo que estoy ahorita no lo entiendo, lo que hago ahorita no lo entiendes, pero lo entenderás, ¿qué, hermanos? Después, ¿cuándo lo iba a entender? En este momento, Jesús se los va a explicar. Hermano, ya lo comentaba. Dice, hermanos, versículo número 13. Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el apóstol es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis. ¿Cuándo, hermanos? Si las hicierais. Y eso, mis amados hermanos, viene la parte de lo que ustedes comentaban. ¿Qué les enseñó Jesús, hermanos? El servicio y la humildad, hermanos. Por eso vamos a hacer una constante. Jesucristo decía, tienen que aprender a ser humildes. La persona, hermanos, que es humilde, no aprende, no crece, no entiende, hermanos, y no llega al reino. Una característica, hermanos, que tenía el pueblo de Israel y que podemos verlo a través de los profetas, había una frase, hermanos, que era constante. Si tú lees el Antiguo Testamento, cuando Dios se dirigía a su pueblo, había una frase constante. Y Dios decía, ustedes son duros de servicio. Son duros de servicio, ¿no, hermanos? Porque no son capaces de humillarse ante la voluntad de ¿qué, hermanos? De Dios. Quieren hacer su propia voluntad. Dios les dice algo, pero es tan grande su soberbia, es tan grande su vanidad, es tan grande su ego, el yo pienso, el yo creo,
el yo mando, lo voy a hacer como yo quiero, que se convertían en duro de servicio. Dios decía una cosa, ¿y qué hacía Israel, hermanos? La otra. Es más, cuando decíamos, hermanos, del libro de los jueces, cuando decía, y cada quien hacía, ¿qué, hermanos? Lo que mejor que le parecía. Y entonces, hermanos, Jesucristo dijo, ese fue el problema con el pueblo de Israel. Y yo quiero que ustedes sean, ¿qué, hermanos? Diferentes. La persona, hermanos, y ya lo hemos dicho, hermanos, la humildad, hermanos, no tiene que ver con una situación económica, hermanos. No porque un hermano o una hermana sea escasamente, hermanos, de caso de recursos, es una persona que, hermanos, humilde. No tiene que ver con eso, tiene más que ver con tu forma de ser, con tu carácter, ¿no, hermanos? El cómo te comportas. Hay gente de escasos recursos que es bien soberbia, hermanos. Hay quien dice, lo único que le queda al pobre es el orgullo. Soberbia. ¿Sí o no? Hay gente, hermanos, sencilla económicamente, hermanos, hablando, que ve mal al que sí tiene o que critica al que sí tiene, ¿no, hermanos? Hablando, hermanos, de que no tiene ni gota que, hermanos, de humildad. Y hay gente, hermanos, que tiene mucho y aún así que, hermanos, es bien sencilla. ¿No has conocido gente así, hermanos? De repente vas a una tienda grande y te encuentras con vas vestido así como que sencillón y ni te quieren atender, ¿sí o no? Si la tienda es grande, así como de que, que va a comprar, ¿no? Y los vendedores te ven feo, aún el encargado te ven feo. Llega el dueño y buenas tardes, ¿qué necesita? Y los que están en medio, ¿qué, hermanos? Se sienten como que sí, no, y le dan como que no. Y los que realmente son, hermanos, que realmente tiene, hermanos, son personas, hermanos, que tienen los pies en la tierra, hermanos, son muy sencillos, te tratan como uno de nosotros, ¿o no, hermanos? Sin ningún problema, hermanos. Luego, por eso, hermanos, la humildad, hermanos, no va de la mano, hermanos, con lo otro. Tiene que ver, hermanos, con tu forma de ser, cómo eres ante las demás personas y ante el mismo, hermanos, Dios. Dice Mateo capítulo 20, hermanos, Mateo 20. ¿Ustedes son humildes? El humilde dice, ¿no? Pues sí, sí, bueno, si cuando te pregunten, hermano, ¿usted es humilde? Di. Ahí usted opina, hermano, sí, hermano, porque claro que sí, hermano, yo soy humilde, es correcto. Qué bueno que lo notó, hermano, sí. Mi humildad se da a saber inmediatamente. Ahí te das cuenta, hermanos, que la persona que, hermanos, mejor no es tan humilde. Dice, hermanos, Mateo capítulo número 20. Mateo 20, hermanos. A veces somos hasta narcisistas, ¿sí o no, hermanos? Estamos tan enamorados de nosotros, mis amados hermanos, que no vemos nuestros propios, ¿qué, hermanos? Errores. Ah, pero ¿cómo somos buenos para ver lo de los otros, ¿sí o no, hermanos? ¿Preguntas sobre mis errores? Pero ¿de quién quiere que le diga, hermano? Y con confianza, ¿sí o no? Le digo quién es quién. Dice 20:28, hermanos. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino que, hermanos, para servir. Y aquí, hermanos, es la parte, hermanos, muy hermosa. Jesucristo, hermanos, cuando viene a la tierra, hermanos, Él viene como un siervo. Él viene, hermanos, a servir. ¿A qué punto, hermanos, vino a servir? Hasta la muerte, ¿no, hermanos? ¿Él fue obediente a Dios o no? Dios le dijo, vas a ir, vas a morir, vas a predicar y vas a morir en una cruz. ¿Y qué hizo Jesucristo? Vino a predicar y murió, ¿qué, hermanos? En una cruz. ¿Y a qué dedicó Jesucristo 3 años y medio de su vida? ¿A qué los dedicó, hermanos? A servirle al pueblo. ¿Cómo les servía? Sanando, resucitando, ¿no, hermanos? E incluso predicando. De mil maneras, hermanos, Jesucristo se dedicó, hermanos, solamente, hermanos, a servir. Fue una persona, hermanos, muy sencilla. Es más, cuando Jesús le dice a ellos, a la gente, que los invitaba, hermanos, a que predicaran con él, a que trabajaran la obra, Jesucristo les dijo, las zorras tienen cuevas, las aves tienen nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. ¿Quién dijo yo? ¿Es lo que dijo Jesús o no, hermanos? ¿Qué les ofrecía Jesús? Nada. A veces haber para comer, a veces no haber para comer, a veces hay que convertir las piedras en pan, no hay de otro, no, hermanos. Hay que sacar pescados, a ver cómo le hacemos. Jesucristo dijo, pero riqueza, fama, poder y todo eso, Jesucristo dice, de nada de eso, ¿qué, hermanos? Va a haber.
Jesucristo dijo, esto no es negocio, sí, hermanos. Esto es servicio para nuestro. Por eso aquí vino a servir, hermanos, no para ser servido. Ahora, si el Hijo de Dios vino para servir, hermanos, ¿para qué estamos nosotros? ¿En serio? Yo conocí un hermano que decía, no, hermano, no. Los obreros somos los criados. Jamás lo vi levantar un plato, hermanos. Ni el que comía. Y dije, el discurso suena padre, ¿no, hermanos? El discurso suena bonito. Vamos a verlo, ¿no, hermanos? Vamos en la parte, hermanos, práctica, ¿no, hermanos? Porque es fácil, hermanos, mencionarlo, ¿no, hermanos? Y entonces aquí, hermanos de Jesucristo, venimos, hermanos, para servir. ¿Quiénes? Todos. Pero, hermanos, es complicado. ¿Por qué, hermanos? Porque tenemos que deshacernos del ego. Del yo, ¿no, hermanos? Yo soy, yo valgo, yo tengo, yo merezco. Hay gente que, hermanos, que pasa por la vida pensando, yo merezco, ¿no, hermanos? Como si la vida le debiera algo. Como si la iglesia le debiera algo. Como si el mismo Dios le debiera, ¿qué, hermanos? Le debiera algo. Y da por hecho que se lo merece, hermanos. No nos merecemos, ¿qué, hermanos? Nada. Nada nos merecemos, mis amados hermanos. Todo lo que viene es por gracia divina. ¿Estás de acuerdo, hermanos? Bueno, sí nos merecemos, pero no creo que te guste escuchar lo que nos merecemos, hermanos. Pero hablando de cosas, mis amados hermanos, buenas, no nos lo merecemos, hermanos, es por gracia de Dios. Y dice, hermanos, que a Dios le encantan los soberbios, ¿sí o no, hermanos? La gente ególatra, la gente soberbia, la gente que se cree que es, aunque no lo es. Dice Proverbios capítulo 6, hermanos. ¿Conoces a alguien así, hermanos? Dice, hermano, me topo con él todas las mañanas en el espejo, ¿sí o no, hermanos? Ya hasta me cae mal. Ahí me lo encuentro todas las mañanas. Ya no sé ni qué hacer, hermano. De modo, cambia de espejo o cambia tú. O cambia de espejo o cambia el del espejo, ¿no, hermano? Para que sea diferente. Dice Proverbios capítulo 6, versículo 17. Versículo 16. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. Los ojos, ¿qué, hermanos? Altivos. ¿Has visto, hermanos, que hay gente que siente que nadie la merece? Gente que, hermanos, que piensa que nadie está a su altura y a su santidad, hermanos. Que te mira por encima del hombro, hermano. ¿Conoces a alguien así? Aparte del espejo. Sí, hermanos. Y dice que esos Dios, ¿qué, hermanos? Dice que los ojos altivos Dios los aborrece, hermanos. Dios, hermanos, ¿y qué significa aborrecer, hermanos? Que no le pasa, hermanos. Dios ni los quiere, ¿qué, hermanos? Ver. La lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presos para correr a hacer el mal, el testigo falso que habla mentiras y el que enciende rencillas entre los hermanos. Dice, hermanos, que todo esto lo aborrece, hermanos, de nuestro Dios. Dice Santiago que Dios resiste a los soberbios, mas da gracia a los humildes, hermanos, a los humildes, hermanos, de corazón. Dice, hermanos, Daniel capítulo 4. Entonces, hermanos, ¿qué hace nuestro Dios, hermanos, con las personas que son así? O que somos así, hermanos. Sí, porque dice, hermano, ¿por qué se excluye, verdad? Dice, hermanos, Daniel capítulo 4. Hermano Cristian, me parece, hermano Cristian, lo mencionaba en la predicación. ¿Les suena, hermanos, el nombre de Nabucodonosor? Exacto. Lo vimos en la predicación, ¿verdad, hermanos, de la mañana? Vamos a ver, hermanos, Daniel. Mis hermanos, este hombre es el más claro ejemplo del altar a la soberbia y la idolatría, hermanos, y la vanidad. Dice Daniel capítulo 4, versículo 37 de la siguiente manera. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdad y sus caminos juicio, y humillar puede a los que andan, ¿qué, hermanos? Con soberbia. Decían mis amados hermanos los antiguos, entre más alto vueles, más dura va a ser, ¿qué, hermanos? La caída. Porque tarde o temprano, cuando andamos volando alto, hermanos, Dios nos va, ¿qué, hermanos? A tumbar, y de la manera más fea, hermanos, que nos podamos imaginar.
Dios va a hacer que nos estampemos con nuestra realidad, ¿no, hermanos? Y que nos veamos tal cual somos. Y ahora, hermanos, alguien nos lo va a decir, mis amados hermanos, de la manera menos, hermanos, adecuada, en el momento, hermanos, menos adecuado. En Apocalipsis, mis amados hermanos, en el mundo dicen, vamos a que lo hermanos, pero es muy como coloquial. Dime de qué presumes. Y se lo sabe mejor que los salmos, ¿verdad, hermanos? Y te diré de qué careces. Y entonces, mis amados hermanos, la gente, hermanos, que presume lo que no es, hermanos, es más feo cuando se descubre lo que es en realidad, ¿no, hermanos? Había una anécdota había una anécdota, hermanos, de un burro que se disfrazó de león, ¿sí o no? Y caminaba como león, le hacía como león, hasta que se le ocurrió, hermanos, rugir, ¿verdad? Y le dice a aquel, por poco y te la creo burro hasta que rebuznaste, ¿no, hermanos? O sea, parecía león, hermanos, pero cuando rebuznó, ahí se le cayó todo, hermanos. Y tú, mis amados hermanos, dice Apocalipsis capítulo número 3, hermanos. Tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y no tengo necesidad, ¿qué, hermanos? De nada. Yo soy santo, yo soy perfecto, yo soy justo, yo puedo juzgar y calificar a los demás, ¿no, hermanos? Porque yo soy. Y me encanta lo que le contestan, ¿no, hermanos? Y ojalá, hermanos, si nos pega, qué bueno que nos pegue, hermanos, para que cambiemos, ¿verdad? Mas no te das cuenta que eres un pobre, cuitado, ¿y qué, hermanos? Y desnudo. Todo lo que dices que tienes es exactamente todo lo que te hace, ¿qué, hermanos? Falta. Es un golpe muy fuerte, ¿no, hermanos? Que en el capítulo 3, hermanos, se le da a la iglesia de la Odisea, hermanos, porque creía que estaba bien, hasta que llega el Señor y lo confronta. Por eso aquí dice, hermanos, el texto, humillar puede a los que andan con soberbia, hermanos. Y esto, hermanos, es importante que lo tengamos en cuenta, hermanos. Dios dice en la Escritura, hermanos, que el que se ensalza, ¿qué va a pasar con él, hermanos? Va a ser humillado. Pero sin embargo, el que se humilla, ¿qué, hermanos? Ese va a ser ensalzado, ¿no, hermanos? Así vamos para que lo vayamos, hermanos, meditando sobre estas cosas. Por eso Pablo nos recomienda lo siguiente, hermanos. Romanos capítulo 12. Pablo nos recomienda, hermanos, lo siguiente que nos va a ayudar, hermanos, a todos. Romanos 12, hermanos, versículo número 3. Y vemos que en la mañana estamos platicando con mis hermanos, estamos platicando con mis hermanos seguros y decíamos eso. El día que como predicadores empecemos a creer que somos nosotros los que predicamos y no es el Espíritu Santo, hermanos, habremos perdido el piso, ¿no, hermanos? Entender que todo lo que hacemos no es por uno, es por quién, hermanos. Es por Dios, hermano. Y luego lo comentamos en la mañana, se puso bueno aquí el tema, aquí en la mañana con mis hermanos. Dice Romanos capítulo 12, versículo 3. Digo pues, por la gracia que me es dada, está dando el apóstol Pablo, hermanos, que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con templanza, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. ¿Por qué, hermanos, Pablo diría esto, hermanos? Porque había, hermanos, gente que se sentía la última Coca-Cola en el desierto, ¿sí o no, hermanos? Se sentían lo máximo. Entonces llega Pablo y dice, no tengas más alto concepto de quién eres. Piensa con mansedumbre, piensa con templanza, ¿no, hermanos? No te sientas más del lugar donde Dios te ha puesto, porque eso puede hacer que pierdas el reino de los cielos. Es más, ¿se acuerdan, hermanos, del aguijón del apóstol Pablo? ¿Y se acuerdan por qué se lo mandó Dios? Por eso, hermanos. Dice Pablo, el Señor me ha mandado, tengo un aguijón que me atormenta, dice Pablo. Y le he rogado al Señor, no una, dos, tres veces que me quite el aguijón. Y Dios me dice, no te lo voy a quitar, bástate mi gracia. Y Pablo entiende por qué. Y Pablo dice, me mandó ese aguijón para recordarme que, hermanos, que solamente soy instrumento de Dios y que mi espíritu no se enaltezca y que me sienta más de lo que debo de ser, hermanos. Y entonces, hermanos, Pablo deja de pedir que Dios se lo quite y Pablo agradece por el aguijón porque dice Pablo, eso me permite tener los pies bien puestos sobre la tierra, hermanos. En la discusión que hubo en la primera carta a los Corintios, capítulo número 3, Pablo le dice a Corinto, ustedes son carnales, no espirituales. ¿Por qué andan diciendo? Eso no pasa aquí en la iglesia, hermanos, ¿verdad?
Es que yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, y una porra para Cefas, una porra para Apolos. Se agarraban su predicador favorito, ¿no, hermanos? No, no, el que predica, pero así bien, bien bonito es el Jacobo Martínez. No, 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 no. Enrique Pérez, chulada. Aguante, hermano, Rubén Mauriño, por favor. ¿Sí o no? Había eso, ¿no, hermanos? Como que agarraban su favorito. Y de uno nos llega Pablo y le dice, bola de carnales. Dice Pablo, a ver, aguánteme un cachito. ¿Dónde está la espiritualidad, verdad? Eso ya no pasa, ¿verdad, hermanos? ¿Quién van a mandar en rol, hermano, para saber si voy o no voy? Entonces, mis amados hermanos, o en cabañas, ¿no? Para ver si no, para ver, voy a otra localidad. Y entonces, mis amados hermanos, pasaba eso. Y dice el apóstol Pablo, dice, a ver, ¿quién entregó su vida por ustedes? ¿Quién murió? ¿Pablo? ¿Apolos? ¿Cefas? ¿O quién? Cristo. ¿Y quién ordenó todo para salvarlos? Dios. Entonces, ¿qué meten a Pablo, Apolos, Cefas? ¿Quiénes son ellos? Dice el apóstol Pablo. ¿Quiénes son ellos? Dice, nadie, simplemente instrumentos de qué, hermanos? De Dios. Y dice Pablo, uno siembra, otro riega, Dios dará su reconocimiento. Pero lo importante, ¿quién es, hermanos? Dios que da, ¿qué, hermanos? El crecimiento. Así que deja de ver si es Enrique Pérez, Rubén Mauriño, Jacobo Martínez o el Delgado Pérez. Olvídate de lo que sea, porque lo importante, ¿quién es, hermanos? Es Dios. Porque mis hermanos, nos pasa, hermanos, esa parte, hermanos, que nos equivocamos. Por eso Pablo dice, tengamos cuidado. ¿Hasta dónde, hermanos, te puede llevar la soberbia y la vanidad? A la muerte, hermanos. ¿Se acuerdan de Achitofel? Para los que están notando, hermanos, que es ninguno, dice, hermanos, leanlo en su casa, lo que tienen buena memoria, hermanos, que todos lo están grabando ahorita, hermanos, grábenselo. Dice, hermanos, segundo Samuel 16, 23 y 17, 23. Dice, hermanos, que en la época, hermanos, de David y Absalón, su hijo, cuando Absalón, hermanos, quería pues, matar a David después de lo que pasó con su hermanastro y todo esto, hermanos, y que Absalón, hermanos, se vuelve el rey interino. Absalón nos quería matar a su padre. Y había, hermanos, un hombre que era un consejero, hermanos, llamado Achitofel o Achitofel, hermanos. Dice la escritura, hermanos, que era tan, el capítulo 16 de 2 Samuel, era tan importante, hermanos, la opinión de Achitofel, que cuando Achitofel hablaba para el pueblo, era como si el mismo Dios lo estuviera diciendo, hermanos. A ese grado es como tenían la opinión de Achitofel. ¿Cómo creen que se sentía Achitofel? Sí, así como de que, sí, dime qué deseas. Ahorita te atiendo, permíteme, sí. Yo sé que es de mi sabiduría, pero ahorita te la comparto. Hay gente esperando, ¿no, hermanos? Hermanos, el ego, hermanos, de este hombre, hermanos, estaba, creo que, hermanos, más alto, hermanos, que del mismo Nabucodonosor, hermanos. Entonces, David manda a su amigo, hermanos, a Uz, hermanos, o Tai. Lo manda, hermanos, y le dice, vete con Absalón y hazte pasar por su amigo. Y cuando él tome decisiones, tú lo vas a aconsejar para que me salve la vida. Y ahí va el otro. Y se va con Absalón. Y yo estoy contigo, yo con tu padre nada que ver. Se mete. Y entonces, hermanos, David hace oración con Dios. Señor, permite que Absalón, en lugar de escuchar el consejo de Achitofel, como siempre, escuche el consejo de mi amigo para salvar mi vida. Llega, hermanos, el momento, hermanos, de tomar la decisión. Absalón, hermanos, ya tenía atrapado a David para matarlo. Y Achitofel le dice, ve y dale. Era el mejor consejo, hermanos. Y otro le dice, no, déjalo porque va a decir la gente que no sé qué. Adivina quién escuchó a David, hermanos. Absalón. ¿A quién escuchó Absalón? Al amigo de David, hermanos. Y no escucha el consejo de Achitofel, que era el mejor, hermanos. Y David salva su vida, hermanos. En el capítulo 17, dice que Achitofel, cuando se dio cuenta que su consejo por primera vez no había sido tomado en cuenta, puso sus cosas en orden y se ahorcó, hermanos. Porque un consejo de él no fue tomado en cuenta, se quitó la vida, hermanos.
¿A dónde te puede llevar, hermanos, la soberbia, hermanos? El ego. A la muerte, hermanos. Nabucodonosor, me lo contó, hermano, por si ya no lo leímos, bueno, lo contó. Yo, Nabucodonosor, he hecho todo esto. Y yo le dijo, ¿hecho? ¿Cuándo? ¿Quién te costó? 7 años como las bestias, ¿qué, hermanos? Del campo. Cuando regresa, dice, no, yo reconozco y Dios puede humillar a quien quiera, incluyéndome, ¿qué, hermanos? A mí. El libro de Esther, hermanos, nos narra la historia, hermanos, de 2 hombres, Mardoqueo y Amán, hermanos. Y en Esther capítulo 3, nos dice, hermanos, que el rey había dado la orden de que todo mundo, hermanos, cuando viera a Amán, tenía que inclinarse y darle, ¿qué, hermanos? De la mano y darle honores a ese hombre, hermanos. ¿Cómo se sentía Amán? Igual, hermanos, el ego lo tenía, ¿qué, hermanos? Pero a todo. Y cuando todo el mundo hacía eso, miles de personas hacían eso. Miles. Alimentaban el ego de Amán, hermanos. Pero pasa frente a Mardoqueo. Y Mardoqueo lo ignora, hermanos. Dice la escritura, hermanos, que llegó, pero enfurecido, hecho loco, hermanos, Amán, porque a pesar de que miles de hombres le dieron la reverencia, por el hecho de que uno no lo hizo, hermanos, le amargó su vida. ¿A qué punto, hermanos, se lo amargó? También murió, hermanos. Porque Amán odió a Mardoqueo, odió al pueblo judío, hizo todo para matar a Mardoqueo, hermanos. Hasta una horca construyó, hermanos. Y en esa horca, Amán murió, hermanos. Por eso, hermanos, Dios aborrece, ¿qué, hermanos? Los ojos altivos, hermanos, hermanos. Porque destruye al hombre, ¿o no? Yo he escuchado de hermanos que de repente dicen, a mí ese que me va a enseñar. Podría ser para empezar la humildad. Para empezar la humildad y luego le seguimos, ¿no? Yo empecemos el ministerio, hermanos, como a los 18, 19 años, me paré en un púlpito, hermanos. Y había hermanos grandes que me veían así, todo macuaro, chamaco ahí. ¿Qué me va a tartamudo? ¿Qué me va a enseñar a mí? Pues no sé, yo no, pero a lo mejor Dios sí, ¿no, hermanos? ¿Eso es signo de qué, hermanos? De soberbia. Habemos muchos, mis amados hermanos, que pensamos que somos tan buenos que los demás no pueden enseñarme nada a mí porque yo ya lo sé todo, porque yo ya lo hago todo, porque yo soy mejor que todos, ¿no, hermanos? Eso es soberbia, hermanos. Y eso Dios lo aborrece. El que es humilde dice, de todos puedo aprender, ¿no, hermanos? Y escucha a todos y aprende de todos y crece gracias a todos, ¿no, hermanos? Eso hace el que es humilde, hermanos. El que es soberbio, mis amados hermanos, morirá, hermanos, en su ignorancia y en su soberbia, hermanos. Y Dios nos quiere librar, ¿qué, hermanos? De esto. Santiago capítulo 4, hermanos. Santiago 4. A mí me encanta, mis amados hermanos, ¿saben por qué? Porque cuando me quiero elevar, tengo mi princesita hermosa que me regresa al piso, hermanos. Dios nos bendiga y que todos tengamos a alguien así, hermanos, a nuestro lado, cuando nos querramos sentir que no sé qué, llegue con todo el amor del mundo, nos diga, bájate de tu nube, hermanos, y regresa al piso. Dice, hermanos, porque es muy fácil, hermanos, es muy fácil que nos den un ladrillo y ya nos andamos, ¿qué, hermanos? Mareando. Eso lo digo para los dirigentes, hermanos, yo soy Atalaya, aguas, ya soy el Adalid, aguas, porque, hermanos, el poder y que, hermanos, es tentador y la soberbia puede estar a la puerta, hermanos, y podemos caer en ello. Santiago capítulo 4, versículo 10. Mas Él da mayor gracia, dice, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia, ¿qué, hermanos? A los humildes. Humillaos delante del Señor y Él, ¿qué, hermanos? Os ensalzará. Proverbios dice, alábete la boca del extraño y no tu propia, ¿qué, hermanos? Boca. ¿Conocen gente, hermanos, que le encanta autoalabarse? Autoalabarse, le hay gente que le encanta presumir, yo sé, yo soy, yo puedo, ¿sí o no, hermanos?
Si me conocieras, ¿sí o no? Yo te puedo enseñar esto y aquello. Cuando gusten, doy clases los domingos. Vámonos. Hay gente, hermanos, que le encanta alabarse. No, de verdad, que le encanta alabarse. Nadie predica como yo. Sí, lo conozco, sí lo conozco. Yo fui su maestro. ¿No, hermanos? Hay menos que evangelicen, son mis hijos espirituales, porque los evangelizó. Dije yo, nunca, no sabía que Dios tenía nietos. Pues sí, son sus hijos, vienen siendo los nietos de Dios, son hermanos. No, todos somos hijos de Dios, no somos hijos de nadie más. Hermanos. La soberbia, ¿no, hermanos? La autoalabanza. Y eso me recuerda, hermanos, aquella parábola donde había un publicano que decía, yo oro, yo ayuno, ¿suena? Yo diezmo, yo esto, yo lo otro, gracias Señor, porque no me hiciste como el hermano Aldo, Padre, te agradezco humildemente por esta institución. Mis amados hermanos, eso es la autoalabanza. Por eso Proverbios dice, alábete la boca del extraño y qué, hermanos, y no tu boca. No andes diciendo que eres o no eres, eso a Dios no le agrada, no le gusta. David decía, hermanos, no a nosotros, sino a tu nombre sea la gloria. No a nosotros, nunca, hermanos, a nosotros. El mismo Hijo de Dios, cuando hacía algo, ¿a quién le daba toda la gloria, hermanos? A su Padre Celestial. Cuando resucita, hermanos, Lázaro, ¿qué dijo? Resucité, mi amigo, vean, el aplauso, por favor, fuerte. ¿Qué hizo Lázaro? ¿Habló con quién, hermanos? Con Dios, ¿para que qué? Para que le dieran la gloria a quién, hermanos? A Dios, y que vieran que Dios lo había, hermanos, hecho. A diferencia de aquel que estaba ahí atrás diciendo, Señor, sé propicio, ¿qué, hermanos? A mi pecado, hermanos. Esa, hermanos, es la humildad que Dios, hermanos, espera de nosotros. Mateo capítulo 18. Vamos terminando, hermanos. Por eso la importancia del lavatorio de los pies, ¿no, hermanos? Que seamos serviciales. Hubo un tiempo donde había hermanas que decían, pero con medias. ¿Con medias? Si quiere una vez con chanclas, hermana. Es un acto de qué, hermanos? De humildad. Hermanita, usted y yo, nada que usted y yo, nada. Con la que te toque, ¿o no, hermanos? Se ve que lo han visto, Pero este año va a ser diferente, hermanos. No vamos a ser parejitas antagónicas, ¿sí, hermanos? Yo decía, hermano, si quieres tomar bien la Pascua, sí, ve con aquel hermano que te mira con ojos de escopeta y lávale los pies. Y muéstrale la humildad. Y a lo mejor en ese acto hasta se reconcilien. Da el primer paso de humildad, ¿no, hermanos? Hacia tu hermano y crea el puente de fraternidad y el puente de amor. ¿No será bonito, hermanos? Hermana, mire, hubo malentendido, hermanos, usted y yo, perdón, hermana, llevamos 25 años sin hablarnos, creo que es tiempo de que nos comuniquemos. Y si me permite, hermana, me encantaría poderle lavar los pies, hermano. ¿Cómo creen que Dios vería algo así? ¿Cómo creen que Jesucristo vería, después de que nos dio un ejemplo, ver una acción así de parte de nosotros como hijos de Dios? ¿Verdad que sí, hermanos? Pero aguas, porque va a decir la hermana, le lavo los pies, va a decir, tú será conmigo la cosa. Porque dijo el hermano César, no, con calma, tómelo con bien, recíbelo con bien, y lave también mi mamá los pies. Esa es lo que Jesucristo, ¿qué, hermanos? Vino a enseñarnos, hermanos. Es lo que Él quiere que hagamos, a tal punto que dice Mateo 18:4, por favor, nos den lectura. Mateo 18, versículo 4. Gracias. Amén, mamito. Gracias, que Dios lo bendiga. Dice, hermanos, que tengamos la humildad como la tiene, ¿qué, hermanos? Un niño, mis amados hermanos, que son tan limpios, tan hermosos, tan bellos, se agarran del chongo, se patean, se roban el dulce el uno al otro, le pega, va acusa con mamá, pero a los 5 minutos, mis amados hermanos, otra vez los ves abrazados, tan bonitos que son, hermanos. Y aquí el hermano te saludó 25 años después, hermano, y lo sigue su día, ya no te acuerdas ni por qué, pero ni le hablas, ¿no, hermano? Jesucristo decía, ojalá que tengamos la humildad, la limpieza de espíritu que tienen los pequeños, que nos muestran lo que es ser verdaderamente, hermanos, hijos de Dios. Jesús dijo en Mateo 11:29, hermanos, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, porque ejemplo os he dado para como yo he hecho, vosotros también hagáis. Mis amados hermanos,
Ese es lo que mis amados hermanos, y ojalá que aprendamos esta lección. Ojalá, mis amados hermanos, y cambiemos, empezando por el que les habla, mis amados hermanos, para que seamos más sencillos, más humildes, hermanos, pero no solamente con Dios, hermanos. Empecemos por las personas que tenemos que, hermanos, a nuestro lado, y nos puestos como hermanos, y funcionaremos realmente como iglesia de Dios. Que Dios los bendiga, hermanos, grandemente, y paz a vosotros.